para todos. En este corto video pretendo explicar la configuración de la voz y del eco del software Zoom Text, que como ya sabemos es un sistema de magnificación, pero digamos que tiene algunas propiedades o opciones avanzadas y múltiples para pues darle opciones mejoradas a la persona que lo está utilizando. Este también es, digamos que para Colombia está proporcionado por el Ministerio de las TIC. Entonces, bueno, iniciaremos diciendo que para configurar la voz, la aplicación Zoom Text nos permite adaptar el sonido pues a nuestra preferencia. Podemos escoger el tipo de voz que queramos, si queremos una voz masculina o una voz femenina, qué tan rápido queremos o la velocidad de esa voz y el volumen de esa voz. Entonces el primer paso es activar la voz y esa voz se activa seleccionando en la barra de herramientas, que es esta de acá arriba, la opción lector y luego la opción voz. En esta voz le damos flechita hacia abajo y le damos a activar o desactivar. La otra, digamos, el otro beneficio que tiene esta aplicación es que nos da como opciones de combinación de teclas para algunas funciones rápidas. Entonces, por ejemplo, para activar o desactivar la voz tenemos también la posibilidad de usar la combinación de teclas bloqueo mayúscula, Alt y Enter, que es, bueno, como el acceso rápido a esta opción. Para ajustar la velocidad de la voz, entonces, lo que debemos hacer es ir a la barra de herramientas, nuevamente lector, y podemos por este lado ajustar, aumentar o disminuir la velocidad de la voz o utilizar la combinación de letras que ponemos acá, que pongo acá en pantalla, que es bloqueo mayúsculas más Alt, más flechita hacia arriba o flechita hacia abajo, dependiendo de lo que desee el usuario. Eso sería para la velocidad de la voz. En cuanto a otros ajustes de la voz, tenemos que el software tiene una variedad de opciones. Entonces, la primera es ajustar el idioma. Bueno, esto lo hacemos también por barra de herramientas, opción voz, acá y flechita hacia abajo. Ahí nos vamos a la opción ajustes y nos abre este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo nos indica que debemos activar la salida de voz dando clic acá en este chulito y ahí configuramos el idioma, podemos configurar el idioma, podemos configurar el sintetizador, podemos configurar el tipo de voz, si queremos que hable un hombre o una mujer. Hay una variedad de idiomas disponibles y adicional a esto, pues si uno quiere descargar más voces, lo puede hacer también. La velocidad, acá tenemos otra opción para ajustar la velocidad. Tenemos el tono, que aquí está también, y el volumen. Digamos que el sintetizador de este software utiliza también o se basan en las voces SAPI 4 y SAPI 5, igual que el Balabolka, que lo habíamos visto anteriormente. Después de hacer todos estos ajustes, acá en el texto de muestra podemos escribir un texto cualquiera que nos da la opción de hablar. Acá dice hablar la muestra, entonces es la opción de escuchar cómo está nuestra voz. Si le queremos volver a hacer algún ajuste o si ya está bien, podemos darle en OK o en ajustar. Hay otras opciones en ese mismo cuadro de diálogo, que es el procesamiento del texto y la configuración de las pistas. Entonces, en cuanto al procesamiento del texto, entonces tenemos acá unas opciones que hablan más o menos de los números, los signos de puntuación, las mayúsculas, las minúsculas. Entonces aquí el procesamiento de texto, para dar un ejemplo, podemos configurar cómo el lector nos va a leer un número. Entonces, por ejemplo, el año 1985. Entonces configuramos el lector si queremos que lea 1985 o que lea el número con dígitos 1985. Ese es un ejemplo de cómo podemos usar este procesamiento de texto. En cuanto a la configuración de las pistas, el Zoom Text se refiere a las pistas como la configuración de
los tonos de la voz cuando hay mayúsculas o cuando hay signos de puntuación. Entonces, para dar un ejemplo de esta opción, ahí podemos ajustar si cuando una frase inicia con mayúsculas, que la voz cambie o que nos diga que hay una mayúscula o que nos indique que hay un punto. Entonces, esas son opciones pues a gusto del usuario. La otra opción es la configuración del eco. Entonces, el eco pues es la voz que el ZoomText usa la palabra eco para mencionar el uso de la voz mientras estamos usando el teclado, estamos usando el mouse o pues, cuando estamos navegando o trabajando en diferentes aplicaciones. Entonces, para acceder a estas herramientas, voy a explicar cómo lo haremos primero para el teclado y para el mouse o para el ratón, que es básicamente yendo a la barra de herramientas y dándole en la opción de teclado o dándole en la opción de ratón, ahí le damos flechita hacia abajo y ahí nos da la opción de ajustes. Cuando le damos la opción de ajustes, el programa nos lleva a estos cuadros de diálogo que nos permiten entonces definir qué queremos que haga la voz mientras estamos usando estas dos opciones. Si estamos usando el teclado, nos da las opciones sin eco, teclas y palabras. Sin eco, pues es simplemente que no hubiera voz. La opción teclas es que el eco o la voz funcione mientras estamos usando las teclas, perdón, o la opción palabras, que sería que el eco funcione cuando se acaba de escribir una palabra. Entonces acá podemos configurar todo esto. En cuanto a los ajustes de eco para el ratón, tenemos estas tres opciones, la de sin eco, eco instantáneo o eco de rondar, y para este podemos ajustar los segundos. Entonces, sin eco igual es que movamos el mouse o el ratón y no haya eco. Si le damos la opción de eco instantáneo, entonces si yo pasara el mouse sobre estas palabras justo al momento de pasarlas, la voz nos leería lo que yo estoy señalando. Entonces, si paso el mouse por acá, me diría eco instantáneo. Y eco de rondar es un eco que digamos que se ajusta con el tiempo porque es un eco que va un poquito después de que el mouse pase sobre la palabra. Acá podemos ajustar también la opción de que el mouse cuando pase por algún lado nos lea solamente una palabra o nos lea toda la línea en la que se encuentra el mouse. A continuación tenemos la opción del eco del programa. El eco lo podemos también configurar acá por este lado. Entonces ingresamos de la misma forma. Me devuelvo acá para mostrarles. Entonces vamos a la opción lector y acá en información tendríamos los ecos del programa que nos salen también en este mismo cuadro de diálogo, ¿no? No tenemos siempre que irnos por este camino, sino podemos simplemente dar clic o navegar sobre estas pestañas. Al llegar acá al programa, entonces tenemos estas opciones que nos dicen qué es lo que queremos hacer. Entonces el eco del programa nos va a ayudar a determinar si queremos que la voz nos lea solamente el título de la ventana, que nos lea el menú, que nos lea los árboles que se generan o los submenús que se generan al abrir un menú, o que nos lea el texto por donde se mueve el cursor. Entonces estas opciones de acá nos dan pues todas esas posibilidades para ajustar nuestra aplicación, nuestro software como queramos. Esta es como una muy breve explicación de cómo funciona o cómo podemos configurar nuestro ZoomText. Muchas gracias para todos.